Apóstol Wendy, estamos aquí entonces en esta segunda parte. Seguimos en el mover de la hora novena, porque el mover es un mover profético de intercesión. Y ahora entonces sí, Apóstol Wendy, bienvenida a la consulta profética. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastora Esther. Y en este tiempo tenemos unos invitados especiales de diferentes naciones que van a hablarnos de lo que no únicamente ellos están viviendo en sus naciones y lo que vemos que está ocurriendo, pero que lo van a hacer también a la luz de la palabra, lo que Dios les está hablando para este tiempo. Así es que es muy importante que usted esté atento. Quiero invitar a la sala desde Colombia el pastor Freddy Botero, desde la ciudad de Cali, la nación de Colombia, el pastor Freddy Botero, quien es esposo también de la pastora Ivonne Rodríguez, que es parte de la directiva del capítulo de Cali allá en Colombia, de Mujeres del Reino. Ellos son fundadores y pastores de la Iglesia de Jesucristo desde hace 22 años y también fundadores y directores de la Fundación Juvenil Paz y Libertad desde hace 22 años. El pastor Freddy también es adorador, es maestro, es predicador. Pastor Freddy, bienvenido a esta consulta profética. Qué bueno que pueda acompañarnos. Es un placer saludarla, Apóstol Wendy. Qué bueno poder conectarnos por este medio y especialmente poner sobre la mesa temas tan complejos que se están dando en el mundo. Y es muy importante tener la perspectiva de Dios. Creo que hay mucha información en estos tiempos, pero algunas veces encontramos desinformación y por eso es muy importante conocer la perspectiva divina. Así que muchas gracias por invitarnos en este día. Amén, amén, claro que sí. Y esa palabra es tan importante, mucha desinformación y a veces la gente escucha. Bueno, de hecho hay tanta desinformación que con respecto a lo que está pasando, pastor, en Rusia y en Ucrania, hay evidencias, ¿verdad?, de que el gobierno ruso está poniendo a su pueblo información falsa, le está dando información falsa para que el pueblo pues esté tranquilo y esté de acuerdo con esta guerra. Así es que es importante nosotros tener claridad. Yo quiero invitar también a la sala desde la nación de Argentina, desde Buenos Aires, a la profeta Nancy Pazuelo. Ella es coordinadora del capítulo Perla del Norte de Mujeres del Reino. Y bueno, con su esposo que partió con el Señor en el 2017, fundaron y pastorearon diferentes congregaciones durante un periodo de 30 años, pero en este tiempo ya, después de varios años de viudez, pues el Señor le ha dado un nuevo compañero y con su esposo Omar Rodríguez, pues ministran en diferentes lugares, ciudades y naciones. Así es que, profeta Nancy, también bienvenida a esta consulta profética. Bendiciones, pastora Wendy, y a toda la audiencia. Y como usted decía, estamos en un tiempo que realmente necesitamos informarnos en la fuente. Es tanta la información que hay que no podemos creer, como hay tanta gente que se niega a verla, ¿no? Pero si nosotros comparamos la información que tenemos a través de los medios de comunicación y miramos la Biblia, nos damos cuenta que está todo cumpliéndose y que falta muy poco para lo que ya ahora vamos a ir desarrollando. Amén, amén, así es. Bueno, gracias, profeta. Y bueno, por último, tenemos, pero no menos, obviamente, desde acá, desde Estados Unidos, si no me equivoco, el estado de California, al evangelista, y debía ahí, pastor Esther, preguntar la pronunciación del apellido al evangelista Walter, él que lo pronuncie cuando yo lo presente, ¿verdad? Él pues ha
trabajó como coordinadora e intérprete de diferentes ministerios, como el ministerio de Morris Cerulo, Tony Abraham, y hoy en día pues estableció y creo que dirige el ministerio Global Mission Ministries, el ministerio de visión global. Ha fundado alrededor de 500 iglesias y establecido escuelas en Rusia, precisamente en China, África, Europa, en México. Y bueno, en este tiempo el Señor pues lo tiene en medio de este conflicto. Él recibe información directa de pastores allá en esta zona de conflicto, en esta zona. Evangelista Walter, bienvenido a esta consulta profética. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Mis padres provienen de Ucrania, yo nací en Paraguay. Hemos estado ministrando en lo que es Ucrania y lo que era la Unión Soviética, porque ministramos no solo en Ucrania, pero en Rusia, en otros países de esa parte del mundo. Ya más de 30 años estableciendo muchas iglesias, entrenando muchos obreros, y nos da mucha dolor el saber lo que está sucediendo, porque nuestros amigos, compañeros en el ministerio están en sótanos, están en estaciones de subterráneo, porque el bombardeo continúa, especialmente en ciudades como Kharkiv, Kiev, como también en otras partes de Ucrania. Estamos en contacto casi día y noche, orando con ellos, consolándoles y a la vez ayudándoles para comprar comidas, comprar abrigos, comprar ropas. Estamos ayudando a los pastores que están en las ciudades que están bajo ataque, como también ayudando a algunos de los refugiados. Pero estamos viendo algo que no es solo una guerra física, sin embargo es una guerra espiritual, y más adelante, cuando tenga mi tiempo, les explicaré un poco mejor, y para que podamos más eficazmente orar por Ucrania y por la región. Pero quiero decirles desde el comienzo que el pueblo ucraniano no odia al pueblo ruso, ni el pueblo ruso al pueblo ucraniano. Esto es algo del liderazgo, desafortunadamente, de Rusia, que han provocado. Es una guerra que no provocó el pueblo ucraniano, que no invitó, no quería, no quiso, pero le vino la guerra, y la realidad es que la guerra es muy fuerte y hay mucha gente que está sufriendo. Pero en medio de todo esto, Dios está obrando, hay gente que está acudiendo al Señor, y en medio de esto tengo testimonios de la protección de Dios, donde bombas no explotaron, donde Dios socorrió y cubrió a sus siervos en varias situaciones. Amén, amén. Tremendo, extraordinario, evangelista Walter. Y bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que aunque algo esté ocurriendo en una nación, no está divorciado del resto de las naciones. Hay todo un panorama profético que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con Rusia y que tiene que ver con las naciones de la tierra. De hecho, una de las cosas que estamos viendo en nuestros países es que los gobiernos quieren tratar de establecer nuevamente gobiernos, dictaduras, gobiernos socialistas, porque eso va a ser como una antesala a ese gobierno mundial que ustedes saben que va a tener el anticristo. Entonces, nuestras naciones están sufriendo, nuestras naciones en este tiempo están sufriendo con gobernantes quizás muy movidos a la izquierda o del todo de izquierda, y que están tratando, no es un para nadie, ¿verdad? Un secreto, lo que sí es sorpresa,
sí fue como sorpresa. Nos sorprende cómo una nación, por ejemplo, nuestra hermana amada nación de Venezuela, después de ser una nación tan próspera, llegó a estar en el estado en donde se encuentra en este tiempo únicamente porque gobernantes movidos por intereses que no son correctos llevaron a la nación. Y estamos viendo que hay naciones que están en el umbral, que están luchando, que están peleando por mantener sus libertades. Y todo esto tenemos que entender lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Yo le voy a dar libertad a cada uno de nuestros participantes para que tanto de su contexto en la nación en donde ellos se encuentren, como lo que el Espíritu Santo y Dios le está hablando para este tiempo. Voy a comenzar con el pastor Freddy desde allá de Colombia. Yo sé que es muchas las luchas que tienen desde el tiempo, pastor Freddy, en donde se estaba tratando de hacer la votación aquella y que la iglesia siempre ha estado muy firme en una posición parada. De hecho, siempre he creído que la iglesia colombiana ha estado a la vanguardia en el sentido de que los líderes cristianos, ¿verdad?, involucrándose en el mover social, político, sacando la cara por la iglesia. Eso por años hemos visto cómo la iglesia colombiana pues nos ha guiado, ha ido a la delantera en este mover. Pastor Freddy, háblanos de todo esto, lo que está ocurriendo también allá en Colombia y lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Sí, sin lugar a duda, Apóstol Wendy y todos los que están en esta conexión, yo soy un convencido que estamos en un mundo cambiante, un mundo con cambios acelerados. Creo que somos la generación que estamos viendo cómo los tiempos se están acelerando. Y por eso necesitamos levantar una generación entendida en los tiempos. Y paradójicamente uno encuentra incluso en las naciones gente que no conocen las escrituras y saben los tiempos que estamos viviendo, pero lo paradójico es que encontramos dentro del pueblo de Dios muchos ministros y muchos creyentes que ignoran los fenómenos que estamos viviendo. Por lo tanto, creo que necesitamos orarle al Señor para que el Espíritu nos dé sabiduría. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en estos tiempos cambiantes. Creo que estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viendo el cumplimiento de las escrituras delante de nuestros ojos y somos, creo, convencido, parte de la última generación. Pero creo que es muy importante conocer lo que la escritura dice. El apóstol Pablo dijo que la escritura, que las cosas que se escribieron antes, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando vamos al libro de Dios, yo sé que hay mucha información y en medio de la información también hay mucha desinformación. Creo que nuestra fuente principal debe ser el cielo y debemos conectarnos para tener la visión divina, la perspectiva divina. Y en todas las naciones estamos viviendo tiempos difíciles y yo sé que lo primero que puede surgir es amedrantamiento, intimidación, pero Dios quiere que tengamos una visión bien especial. El Señor mismo lo dijo, que porque oiremos de guerras y de rumores de guerras, pero mirad, dice la Biblia, y dice el Señor, que no se turben, porque encontramos gente muy turbada, pero el Señor dice, no, ustedes deben mirar y tener claro que no deben turbarse ni llenarse de angustia, porque dijo, porque es necesario que esto acontezca. Oye, estas cosas son necesarias y yo creo en el cumplimiento de la palabra profética, pero también creo que la iglesia juega un papel importante en los procesos históricos de las naciones. Dios es el Dios de la historia y a Él nada lo toma de sorpresa. Él es el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo llena, que todo lo sostiene.
Y sé que en nuestras naciones se levantan líderes mundiales con el espíritu de Faraón, que creen que pueden controlar, dominar, pero definitivamente la Biblia dice que los poderosos son considerados como menos que nada delante de él. Eso me trae alegría, eso me trae reposo y descanso. Dice que las naciones juntas son como una gota de agua delante de él, y eso es creer en la soberanía y creer en el poder de Dios. Pero también creemos que la iglesia, Dios es el Dios que en su soberanía controla, pero la iglesia tiene una responsabilidad importante, creo yo, y tiene la capacidad incluso de mover el cielo, porque cuando en la tierra el pueblo de Dios se activa, el cielo también se activa. Esa fue la promesa, que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. La iglesia tiene el poder, y yo sé que detrás, como decía el evangelista, de que no solamente hay un conflicto mundial, nosotros lo tenemos aquí en Colombia, también una guerra por años, pero detrás, el trasfondo no es solamente un asunto político, social, económico, sino que hay un trasfondo espiritual. Pero déjeme terminar con esto. Yo soy un convencido que así como en la historia se registraron acontecimientos importantes, pero que Dios intervino de manera especial protegiendo a su pueblo, de manera sobrenatural Dios protegió cuando vino plaga, cuando vino una gran recesión económica. Dios dijo que él haría diferencia entre los que era su pueblo y no era su pueblo, que pondría redención. Yo creo que Gosén es un lugar espiritual. Yo creo que Gosén es un lugar que aún existe, y creo que Jesús es nuestro Gosén, donde seremos guardados, preservados, sostenidos y suplidos. Necesitamos una iglesia no nominal, una iglesia rendida a Cristo, dependiendo de él. En estos tiempos peligrosos necesitamos afirmarnos en él. Aquí en nuestra nación estamos viviendo tiempos complejos. Sabemos que hay unas agendas mundiales y quizá pensamos que la lucha solamente es entre izquierda y derecha, pero creo que hay influencias transnacionales importantes que están tratando de establecer agendas en el mundo, y tenemos, para mí en este momento, las instituciones no son confiables porque están sometidas y arrodilladas a algunas visiones, proyectos y agendas a nivel internacional. Por eso en este momento aquí en nuestra nación hay grandes conflictos, pero hay recursos exteriores que están llegando para crear el conflicto, y obviamente el respaldo le están dando a los movimientos de izquierda, progresistas entre comillas, porque realmente no veo progreso en su filosofía de vida, en sus proyectos políticos, cosas que van en contra. Pero se está levantando una iglesia no solo en oración, sino yo también hago parte. Yo soy un servidor público y he estado moviéndome dentro del campo político, pero estoy convencido de que definitivamente, aunque nos movamos en el campo político, creo que lo principal es lo del espíritu. Creo que lo principal es conectarnos con el cielo, porque podemos, el rey Ezequiel cambió la agenda de Dios. Dios dijo que moriría, que no moriría, pero él clamó, oye, y movió el corazón de Dios. Creo que la iglesia puede ser provocadora de milagros. La agenda de Dios fue cambiada por causa de que un hombre se quebrantó, clamó y dijo, prolongaré tu vida 15 años. Por lo tanto, creo que la iglesia tiene un papel importante en este tiempo. Sí, apóstol Wendy. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Pastor Freddy. Una pregunta entonces, Pastor, ahí en lo que los acontecimientos que ustedes mismos también están viviendo, y bueno, la respondiste un poquito, pero quisiera que brevemente pues enfatizaras un poquito más, porque en el segmento anterior, mientras orábamos, una de las cosas que Dios me ha colocado una carga grande es por la gente, es casi ve la palabra profética, lo que está Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, qué sé yo, lo ve como algo casi fatalista, y es que se han cruzado de brazos y es como que ya no hay razón por qué orar. Pero cuando hablas ahí de este rey que oró, Dios extendió la vida, significa eso, viendo tú lo que está ocurriendo, por ejemplo, en tu nación, en Colombia, hay posibilidades, ves tú de que la iglesia pueda producir cambio, ves tú la posibilidad de que la iglesia pueda mover la balanza. ¿Vale la pena
unirse, vale la pena orar, vale la pena, o sea, hay posibilidad de que aún la situación que ustedes están experimentando con el gobierno, con esa infiltración exterior, como has mencionado, de que cambie porque la iglesia de alguna manera intervenga. Y si así, ¿cómo debería intervenir la iglesia? Sí, definitivamente la iglesia en nuestra nación se ha visibilizado, se está dando y se ha dado a conocer. Creo que es un gigante que Dios ha estado despertando en todas las naciones y de manera especial aquí en nuestra nación. Y la iglesia está jugando un papel importante y se está dando reconocimiento porque está entrando a las esferas de gobierno, a las esferas políticas. Aunque siempre creemos que definitivamente las armas de nuestra milicia no son carnales, no son estrategias humanas, es el poder del Espíritu, pero creo que cuando tenemos una correcta cosmovisión bíblica, entendemos de que Dios estableció 3 instituciones importantes: la iglesia, la familia y el Estado, y por eso la iglesia tiene que hacer parte allí, y por esa razón nos convertimos en una piedra en el zapato de todos los movimientos de izquierda, de todos los movimientos progresistas, porque obviamente como iglesia estamos en oposición a todas las, somos pro vida, a todas las agendas que se han establecido. Por lo tanto, creo que la iglesia está jugando un papel importante en nuestra nación y nos estamos levantando. Obviamente, estos son tiempos complejos. Algunos sectores del cristianismo en nuestra nación no se alinean y hay algo de división dentro de algunos sectores de la iglesia, infortunadamente, pero la oración es para que nos unamos y juguemos un papel importante. Estamos próximos a unas elecciones muy complicadas, una contienda muy fuerte, pero la iglesia está haciendo 2 cosas, con fe, pero poniéndoles pies a la fe, es decir, yendo a las urnas, moviendo y activando, visibilizando la labor social que estamos haciendo aquí en nuestra nación. Sí, Apóstol Wendy. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, gracias, Pastor Freddy, desde Colombia. Y bueno, como les decía al principio, nuestras naciones están experimentando un sacudimiento social, político. Algo similar, pues está experimentando la nación también de Argentina. Y yo, Profeta Nancy, quisiera que nos hablara, ¿verdad?, a la luz de la palabra, todo esto que ustedes están viviendo, y que sé también que el Señor ha estado pues tratando contigo con todo lo que está aconteciendo. Sí, Profeta Wendy, Pastora Wendy, mire, mi espíritu está conmocionado y tiene que ver porque desde hace muchos años el Señor viene hablando a mi vida. Yo entiendo que hay una unción de profeta de gobierno, por eso el Señor revela estas cosas. Hace años atrás, el Señor me habló acerca de los acontecimientos en los que Argentina ya estaba enganchado su vida. Y una de las cosas que me decía era: Argentina ya es aliada estratégica en la guerra de Gog y Magog. Esto hacía unos años atrás, unos 10 años aproximadamente, o quizá un poquito más. Y yo no lo entendí en ese momento. Luego fueron sucediéndose cosas en Argentina con esto de la línea de izquierda o progresista, que cuando nosotros lo escribimos y lo analizamos, vemos que viene toda una línea de sucesos que nos están haciendo ver por qué Dios me habló y me dijo: Argentina es aliada estratégica en la guerra de Gog y Magog. Hace años atrás acá nosotros tuvimos algo terriblemente doloroso, que fue el ataque a la embajada de Israel y el ataque también a la mutual, ¿sí?, de Israel. En esos momentos lo que se habló, lo que se investigó y luego se paró la investigación, era que eran iraníes, terroristas iraníes. Y yo quiero aclarar algo, pastora, porque he tenido que aclararlo en varios momentos. Nosotros no estamos hablando ni personalizando, ni poniendo nombres de personas. Estamos hablando de potestades asignadas sobre las naciones y sobre las personas que se dejan utilizar
aún estando a ciegas del propósito que están cumpliendo. Yo por eso en esta hora recojo esta palabra que estaba hablando el pastor y estamos siendo conmocionadas las naciones porque estamos yendo camino a algo mucho mayor, algo mucho más importante. En ese momento se firmó un pacto de silencio con Irán. Estaba yo en la madrugada viendo el debate que se producía en el Congreso y me dormí. Cuando despierto, sin saber lo que había pasado, viene una voz que me dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Abrí mis ojos y leo en el zócalo de lo que yo estaba viendo como programa noticiario que decía, se firmó el acuerdo con Irán, era un pacto de silencio. Luego de eso, y siguiendo en esta misma línea de gobierno progre, luego de esto se entrega territorio nacional a China en el norte de la provincia del Neuquén. Antes de eso el Señor me había dicho, cuando me dice de que Argentina es aliada estratégica, me explica, y es tan maravilloso nuestro Dios, que no suelta una palabra sin revelarnos qué es lo que nos quiere decir. Y me dice, Argentina tiene extensiones grandes de territorio, por lo tanto, pueden bajar, subir aviones sin que nadie se fije, nadie mire lo que va a acontecer, pueden ser abastecidos con petróleo, hay riquezas en el agua, hay riquezas minerales, tienen una capacidad intelectual de cualquiera de los técnicos argentinos que hoy trabajan en la NASA o trabajan en Estados Unidos o en grandes lugares. Nosotros producimos agua pesada, que es también lo que sirve para todo lo que es atómico, bombas atómicas. Me habló de que Argentina tiene entrada y salida por 2 océanos, Pacífico y Atlántico. Estratégicamente esto significa mucho. Me habló también la cercanía a la Antártida. Eran cosas tan importantes que el Señor me estaba hablando. Ahora, ¿cómo sigue esta visión geopolítica de lo que está pasando en Argentina? Hace años atrás, Argentina, el gobierno de Argentina se subió tras el tren del espíritu bolivariano, hizo alianzas con Venezuela, hizo alianzas con Bolivia, hizo alianzas con lugares, o sea, de Sudamérica, donde había gobiernos de izquierda. Todo esto va preparando el camino y va preparando el terreno. Ahora ha llegado mucho más acá. Hace no mucho tiempo, aparte de permitirle a China que en territorio nacional argentino ondee la bandera de China, y esto es terrible, es venta, es entrega del territorio nacional, ha firmado acuerdos comerciales con China y lo último, ha comprado aviones rusos, los MiG, y no solamente compró los aviones rusos, sino también que gente de Rusia, ¿sí? Pilotos de Rusia, van a venir a capacitar a los nuestros y va a haber una base técnica, una base mecánica, una base logística aquí en Argentina. Entonces, todo esto sacudió mi espíritu. Hay una urgencia por decirle a la gente que despierte, por decirle a la iglesia que despierte, porque su palabra dice que Él no va a hacer nada sin revelárselo a sus profetas. Y este es tiempo de levantarnos como profeta a las naciones, diciéndole que esto que estamos viendo no se trata de una pelea, de una guerra, de diferentes pensamientos ideológicos o políticos. Yo también milité y trabajé en política. Esto se trata de lo que se mueve en los aires, de lo que dice el libro, ¿sí?, de Ezequiel, cuando habla que el Señor en su momento va a hacer descender las potestades del aire y también va a haber juicio sobre la tierra. Esto es lo que está pasando. Iglesia del Señor, despertate. Argentina, despertate. No mires lo que está pasando en Ucrania o en Rusia como pasa lejos. Nosotros ya estamos allí, siendo parte de lo que es Gog y Magog. Gog Rusia, Magog las naciones de alrededor que se van a sumar. Hace años atrás también el Señor me mostró una visión y me mostraba a los soldados chinos ya alineándose y cruzando la frontera para ir junto con Rusia a atacar a Israel. Ya están los tiempos cumplidos. No sabemos cuándo Cristo viene. Lo que sí sabemos, que ya no hay tiempo para perder, que esto es cumplimiento de las señales que están escritas
en muchos lugares, en Mateo 24, en Ezequiel 38 y 39. El Señor ha dicho 2600 años antes de estos acontecimientos. Ezequiel ya lo estaba profetizando. Entonces hay que despertar. Perdón por mi forma de hablar, pero realmente mi espíritu está conmocionado. Pastora Wendy. Amén, amén. Así es, profeta Nancy, y ciertamente todo lo que vivimos nosotros en estos tiempos es como un preludio. Estamos en el umbral del cumplimiento de muchas profecías y, como mencionabas, toda esta guerra que profetiza la palabra en Ezequiel 38 y que la vamos a ver al final de los tiempos, y como acertadamente mencionaste, Gog, Magog, Gog, la Biblia lo llama como el rey, el gobernante, se cree, ¿verdad? Que es como un título, así como el Kremlin en Rusia es como un título, así, como tienen los reyes, y Magog, que es comprobado, ¿verdad?, de que la Biblia se refiere a Rusia cuando habla de Magog, porque habla de estas tierras que quedan al norte de Israel, y de que cuando el profeta decías de que tenemos que despertar, y por eso tenemos aquí, bueno, el pastor Freddy desde Colombia, tú estás desde Argentina, porque lo que está pasando no tiene únicamente que ver, a veces pensamos está lejos, está en Europa, está en parte de Asia, yo estoy aquí en América, estoy aquí en Latinoamérica, pero tienen que entender, tenemos que entender que esto es únicamente un preludio y que tiene que ver con todos nosotros, que va a haber un establecimiento. Rusia va de hecho a volver proféticamente, es lo que está establecido, a tener un gobierno con muchas naciones como lo tenía anteriormente con la Unión Soviética, y eso es lo que este hombre está tratando de hacer. Pero como iglesia tenemos que despertar, tenemos que abrir nuestros ojos y tenemos que entender que la oración es importante. Profeta Nancy, pastor Freddy, que la oración es importante y que tenemos que tener nuestro oído conectado en el cielo, porque lo que Dios me ha estado hablando en estos tiempos es que Dios quiere hablar. Así como dice la palabra y como acabas de mencionar, hará Dios algo sin hablarlo a sus siervos, los profetas. Dios quiere hablar. El problema es que Dios está buscando un oído que esté conectado con el cielo, un oído que esté abierto, un oído que esté presto, un oído que esté presto. Yo quisiera continuar en esta tarde y darle la oportunidad al evangelista Walter para que él nos hable de todo este conflicto y de toda esta situación y lo que Dios también está hablando en este tiempo. Como él mencionara en su presentación, es de descendencia ucraniana, pero no únicamente por esta razón, pero porque está también en un contacto directo y constante con toda esta región. Evangelista, háblanos por favor de esta situación y lo que el Espíritu pues te está hablando y colocando para este tiempo. Muchísimas gracias, Walter Sigarevich, aquí, y gracias por esta inmensa oportunidad de poder compartir con ustedes de la situación actual en Ucrania como en la región. Quiero decirles tres cosas importantísimas, y esto es algo que no lo van a encontrar en las noticias. Número uno, el diablo odia a Ucrania porque es donde nació el cristianismo en toda esa región. El cristianismo llegó a Ucrania, a Kiev, más de 1000 años atrás. El diablo odia a Cristo, él odia a la iglesia que representa a Cristo. Ucrania no solo es un campo misionero, pero es un
país que envía misioneros a todas partes del mundo. La mayoría de los pastores, de los líderes cristianos en Rusia vienen de Ucrania, quizás no lo sabían. Es decir, que los ucranianos fueron los que evangelizaron a Rusia, los hijos de aquellos que fueron perseguidos, que fueron muertos por causa de la fe en Jesucristo durante el tiempo del comunismo. Sus hijos fueron a Siberia, fueron al este de Rusia, fueron a Moscú, fueron a otros lugares y establecieron iglesias donde sus papás, donde sus abuelos murieron por la causa del evangelio de Jesucristo. Desde Ucrania se ha evangelizado lo que es la Unión Soviética. Hay pastores también de Bielorrusia. No quiero que se equivoquen. Hay algunos pastores étnicos rusos y cada vez hay más y más, pero la mayoría hasta el día de hoy provienen de Ucrania. Ucrania, misioneros ucranianos, me encuentro con ellos en África, en Latinoamérica, en Asia. Ellos no solo están obrando en lo que era la Unión Soviética, sino en otras partes del mundo. Ucrania experimentó, como toda la Unión Soviética, un avivamiento en los primeros años de los 90, cuando se deshizo la Unión Soviética y mucha gente acudió al Señor, y es cuando nosotros comenzamos a trabajar fuertemente esta parte del mundo, evangelizando, estableciendo nuevas iglesias. Y ese movimiento sigue el día de hoy. Digamos, quizás no la misma forma de los 90, pero en cierta forma el avivamiento sigue. Esta región, la región del este de Ucrania, donde está la frontera de donde los separatistas habían dividido una porción de Ucrania, ese corredor en los últimos años, desde el 2014, cuando hubo la última guerra, aunque esa guerra nunca se detuvo, es que solo bajó de ser reportada en las noticias, pero ese corredor es donde mucha gente ha venido a conocer a Jesucristo. Ese corredor es donde muchas iglesias se han plantado en los últimos años, donde nosotros también hemos invertido, donde hemos ayudado a entrenar misioneros y donde hemos ayudado a iglesias a comprar locales, a establecerse. Bueno, el diablo odia la obra de Dios. Y el tercer punto que quiero decir, ¿por qué el diablo está haciendo lo que está haciendo? Porque es una guerra espiritual, y eso es que el avivamiento que ha sido profetizado por Rusia y por todo el mundo debe empezar aquí en esta región de Ucrania. ¿Cómo va a venir este último avivamiento, la última cosecha? No les puedo explicar. A veces los avivamientos vienen después de problemas, después de persecución, después de cosas difíciles, pero puedo decirles que Dios está obrando. Ucrania está unida como nunca. Y lo que debemos hacer es orar que sigan unidos, porque este ataque ha causado que la gente se ponga uno contra otro, no tanto dentro de Ucrania, pero el pueblo ruso, porque no tienen todas las informaciones. Así que debemos orar que la iglesia de Jesucristo no permita que el enemigo de nuestras almas nos divida, nos ponga uno contra el otro, pero que nos mantengamos unidos en oración, unidos como cuerpo de Jesucristo. Así que el avivamiento va a empezar, viene, y en cierta forma lo hay, pero va a venir un despertamiento como el mundo no ha visto. Ucrania se considera 87% cristiana, pero esto incluye, por supuesto, la gente que profesa ser cristianos ortodoxos, algunos otros católicos,
pero el movimiento protestante ha crecido, pero enormemente en Ucrania y por supuesto también en Rusia, Bielorrusia y esa región. Nosotros en realidad hemos ayudado a abrir más de 660 iglesias ya en lo que era la Unión Soviética. Esto incluye Rusia, de un lado de Rusia hasta el otro lado de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia. Estamos trabajando. ¿Por qué? Porque sabemos, estuvimos entrenando obreros por años sabiendo que Dios va a hacer una cosa, pero enorme en esta parte del mundo, pero no se da algo limitado a Ucrania o esta parte del mundo, sino que se va a difundir por todo el mundo. Yo no les puedo decir que esto ya es el fin. Sí, cada día nos estamos aproximando más cerca a la venida del Señor Jesucristo, sin duda, pero yo siento y yo creo que todavía veremos un gran despertamiento, un gran avivamiento y una cosecha que nunca habíamos visto en el mundo. Si vinieron miles de personas en el último despertamiento allí en lo que era la Unión Soviética, yo creo que veremos millones de almas que vendrán a Jesucristo. Hay un hambre tremenda allí en la gente por el Evangelio, por la fe en Jesucristo, y esto sigue allí. Y para algunos que dicen que Ucrania es un país nazista y cosa semejante, quiero decirles que el presidente de Ucrania es judío. Así que dejen con esas malas informaciones. Muchos judíos vivían en Ucrania. Ahora miles otra vez están huyendo a Israel por causa de que temen lo que puede venir a esa nación. Nuestros hermanos y hermanas en Ucrania han ayudado a muchos hermanos judíos, a gente judía a trasladarse a Israel. Quiero decirles un secreto más, si no lo sabían. En Israel hay iglesias evangélicas fundadas por ucranianos judíos. Ellos son los que trajeron el evangelio en los últimos años. En Israel, crean o no, casi se prohibía predicar el evangelio. Pero cuando vinieron los ucranianos y rusos también, empezaron iglesias y dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué no nos permiten? Fueron obligados a permitir libertad de culto, no solo a estos ucranianos judíos, pero a otras iglesias. Pueden revisarlo, pueden comprobarlo. Así que lo que quiero decir que Dios está usando gente desde este avivamiento de aquí, está afectando a otros países y el diablo quiere detener esto. El diablo tuvo bajo su control un sistema ateo, un sistema comunista sobre lo que era la Unión Soviética por 70 años. 30 años más o menos atrás que se deshizo eso. El diablo no quiere largar, quiere mantener a la gente en prisión. Por 70 años procuraron de destruir a toda religión, no solo a los protestantes, aún a los ortodoxos, a otras religiones, procuran eliminar todo. Cuando llegué allí en los 90, aunque estuve allí en los 70 también, no voy a hablar de eso ahora, pero en los 90, cuando llegué allí, me podía poner en cualquier rincón, en una calle, en Ucrania o Rusia, y empiezo a predicar el evangelio sin previo anuncio. Empiezo a hablar, centenares de personas se detienen y escuchan hasta cuanto me alcance la voz, hasta que no pierda la voz, porque la gente quedó con un hambre espiritual, porque estaban vacíos totalmente por 70 años bajo un sistema de ateísmo, de comunismo. Pero ahora Dios está obrando y el diablo no quiere largar. Nosotros por las noticias vemos la guerra física, pero atrás de todo esto hay una guerra espiritual. La intercesión tuya, la intercesión mía es importantísima, porque nuestros hermanos, especialmente
los pastores, los líderes están trabajando algunos día y noche. Ahora no tienen tiempo de descansar. Cuando una persona está en esa condición, necesita más que nunca ese apoyo espiritual, esa intercesión, esa oración que les da fuerza. Cuando les digo que hermanos y hermanas están orando por otras partes del mundo, cómo se animan, cómo se alegran, porque se sentían que el mundo los había abandonado, se había olvidado de ellos, que están solos allí combatiendo, solos allí defendiéndose. Sin embargo, cuando les digo que estamos orando, cuando le mandamos ayuda, cómo se animan los hermanos allí. Así que, ¿cómo hay que orar? Tenemos que orar por la protección de toda la nación, la protección del pueblo de Dios, que Dios fortalezca a sus siervos, a la iglesia, que la iglesia se quede en unión, en unidad en este tiempo, que el Señor llene sus corazones con paz, no obstante todo lo que está rodeándole. Tenemos que atar a las fuerzas diabólicas espiritualmente hablando, las atamos y seguimos adelante con la guerra espiritual, porque tenemos nosotros esa autoridad en el nombre de Jesucristo de atar y de desatar paz, de desatar avivamiento, salvación, sanidad, liberación. Atamos al enemigo y desatamos lo que Dios quiere hacer en esta nación. Así que importantísimo que sigamos esta lucha. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. Yo sé que en cada nación tenemos problemas, en cada nación tenemos dificultades, pero puedo decirles que la mayoría de nosotros no tenemos bombas cayendo sobre nuestras cabezas, no estamos en sótanos fríos donde está cero o bajo cero en este momento, sótanos sin, por supuesto, sin calefacción, sintiendo las bombas afuera, corriendo abajo otra vez. Nuestros hermanos están alimentando a estos que están corriendo, los están abrigando y nosotros les estamos dando el apoyo en oración y también financieramente le estamos mandando directo a estas ciudades que están bajo ataque en el propio momento. Ahora, quiero mencionar nomás las ciudades importantísimas por cuales orar. Kiev, la capital, Kharkiv, la segunda ciudad, en un tiempo fue la capital de Ucrania. Zaporizhia y la zona allí es donde acaban de atacar la planta nuclear que produce una buena parte de la electricidad por Ucrania. Zaporizhia es una ciudad donde trabajamos por mucho tiempo y es una ciudad pero muy querida en nuestros corazones. Está en una situación muy difícil. El sur de Ucrania hay unos ataques fuertísimos. Unos días atrás, gracias por la tormenta que Dios envió en el Mar Negro, no pudieron atacar del mar a, no sé actualmente cómo está el tiempo, pero a la ciudad de Odessa. Dios los protegió. Odessa, donde hubo y hay todavía muchos descendientes de judíos, pero Dios los protegió. Un pastor nuestro en Kharkiv salió a buscar comida para alimentar a aquellos que están en los sótanos. Y dice, sentí algo tras mío, no me fijé atrás, y fuimos con varios pastores, estamos caminando y después vi por las noticias que 5 cohetes cayeron alrededor nuestro, pero ni uno de los 5 no se explotó. Eso es un milagro de Dios. Otro pastor estaba manejando en un sitio y apareció una columna de tanques y camiones rusos, empezaron a disparar. Pero gracias a Dios se detuvo, no fue herido, Dios lo había protegido. Hay soldados que están diciendo, vemos cohetes que están como desapareciendo en el aire, no entendemos, no lo podemos explicar humanamente, pero sabemos que algo está pasando. Es la oración, es la respuesta a la oración, es Dios desatando a los ejércitos celestiales
para que ellos combatieran contra las fuerzas diabólicas de Satanás. Así que, hermanos, oremos, y si me permite, quisiera dirigirles en una oración por nuestros hermanos. Amén. Una preguntita, evangelista, antes de que vayamos a la parte de oración, porque hay mucha gente que quizás todavía no entiende en su totalidad y este elemento que no tenía yo tampoco, estos datos tan específicos de la cantidad de cristianos, un porcentaje extraordinario, más del 80% de la población ucraniana, y como mencionara, obviamente entre católicos, ortodoxos, pero cristianos, estamos hablando no de musulmanos, como son la mayoría de naciones, quizás en la región. Entonces la palabra dice que todas las cosas de alguna manera Dios la tornará para bien. Entendemos que muchos de esos cristianos que ya desde antes han enviado misioneros, pues ya se van a convertir ellos mismos en misioneros a esos lugares en donde están siendo ellos, donde están yendo a tomar asilo. Y una de las cosas que uno siempre se preguntaba es por qué países como Polonia, Latvia y países alrededor, y aún naciones que eran parte de la Unión Soviética, sí se le permitió ser parte de la OTAN, lo que en inglés le llamamos NATO, que es esa organización en donde ellos están, de acuerdo a este tratado, están obligados a que si son atacados, pues todos como un solo cuerpo, como un solo organismo, van a ir a la defensa. Ucrania por muchos años solicitó ser parte de NATO, solicitó ser parte de la OTAN y no se le aprobó. Por eso es que está prácticamente solo en esta guerra, porque no es parte, y aunque la OTAN está desde afuera, ¿verdad? Y las naciones, Estados Unidos y otras naciones están enviando ayuda, pero no tiene el respaldo como tal porque no es parte. Será, y es lo que se escucha, pero, y esto tanto el evangelista como la profeta, el pastor también pueden hablarnos para que ya después de esto oremos. ¿Será que Dios lo ha permitido precisamente para que, como estuvo esta persecución durante el tiempo de la iglesia primitiva y ellos salieron de Jerusalén a llevar la palabra, será que hay algo acá conectado proféticamente de por qué a Ucrania, Latvia, Polonia, Bélgica son parte de la OTAN? ¿Será que hay algo aquí conectado proféticamente de por qué Ucrania no se le ha permitido ser parte de la OTAN y hoy está teniendo que pelear esta guerra solo? Permítame decirle esto en primer lugar, lo que muchas personas del mundo no saben, que hubo un acuerdo, lo llaman el memorándum o el acuerdo de Budapest, que se firmó en el año 1994. Ucrania, cuando se deshizo la Unión Soviética, tenía muchas armas nucleares. La tercera más grande en el mundo, después solo de Estados Unidos y Rusia. Se le pidió a Ucrania, como también a Bielorrusia, a Kazajstán, que ellos se deshagan de esas armas nucleares, y desafortunadamente creo que la mayoría, si no todas, fueron a Rusia, pero eso fue un acuerdo que le pidieron a las naciones del mundo, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, como también Rusia firmó este acuerdo. El acuerdo firmado por Estados Unidos, Inglaterra, Ucrania y Rusia
en el cual se indicó que no se iba a atacar Ucrania y que iban a proteger sus fronteras en caso de ataque. Estados Unidos se olvidó de este acuerdo, no quiere mencionarlo, Inglaterra tampoco, porque no quieren entrar en conflicto directo con Rusia. Bueno, esta es la situación y si algo no se hace, yo creo que países que antes se le pidió que no tomen armas nucleares, ahora van a pensar dos veces. Bueno, nos dijeron que nos iban a proteger, pero cuando llegó al momento de dificultad no hicieron nada. La ayuda llegó, pero la ayuda que llegó fue bastante tarde y sigue llegando. Ellos están sumamente agradecidos. Si regresamos al 2014, desafortunadamente en ese tiempo el gobierno que teníamos aquí decidió que Ucrania pertenecía bajo la influencia de Rusia y todo el avance que se hizo para entrar a la OTAN se deshizo de la previa administración. Y entonces cuando el año 2014 vino la guerra, ¿qué mandó Estados Unidos? Unos filtros y unas sábanas a Ucrania cuando fueron atacados en esa vez. Desgraciadamente, eso es la realidad. Esta vez ellos quedaron con algo de ayuda, están muy agradecidos, pero sin entrar en todos los asuntos políticos, la situación es difícil. Pero algo que usted ha dicho, hermana Wendy, lo que el enemigo procura de hacer para el mal, Dios tiene la manera de darle vuelta para el bien. Y yo creo que cuando esto se acaba y no sabemos cómo y cuándo, esperamos, oramos que se acabe pronto. Pero yo siento, lo que yo estoy viendo es que muchas naciones se van a sentir obligadas a ayudar a reconstruir Ucrania. El enfoque del mundo está sobre Ucrania ahora. ¿Qué pasará cuando un avivamiento, pero como nunca se había visto, se levanta aquí con los ojos del mundo, mirando, enfocando la situación allí y empieza un avivamiento? Qué tremenda oportunidad para que se difunda este avivamiento por todo el mundo. Yo creo que algo así va a suceder. No puedo decirles, pero siento que esto, porque yo he tenido palabra profética en una de las ciudades que ahora está ocupando Rusia. Y sin embargo, estando en esa iglesia, que Dios iba a usar a esa iglesia, no solo en esa ciudad, es una iglesia grande que ayudamos allí a establecer, no solo en esa ciudad, pero en la región, en el país y a otras naciones. Y sí, Dios ya ha comenzado a usar a esa iglesia, la juventud ha salido a Israel, ha salido a Polonia, a países, pero no se cumplió la obra y yo no creo que todas estas iglesias ahora van a quedar deshechas. Esta iglesia, 1,000 personas huyeron al este en los últimos días, la juventud, los ancianos están allí, los pastores están allí procurando de ayudarles. Así que la situación es sumamente difícil, procuramos de ayudar, intercedemos, pero a lo largo, ojalá que no muy largo, veremos una transformación, veremos un cambio a lo positivo y de lo que el enemigo quería para el mal, Dios usará para el bien. En Rusia, para los que no saben, trabajamos allí, pero con mucha dificultad. Crimea, trabajamos por muchos años, pero cuando vino bajo control ruso, los pastores, los hermanos están restringidos. No significa que ellos no trabajan, ellos siguen evangelizando, pero les multan. A un hermano le multaron $700 simplemente, y eso es mucho dinero allí, simplemente por testificar a una persona acerca de Jesucristo. Así que esas reglas del tiempo comunista en cierta forma regresaron a Rusia y los territorios que ellos controlan. No, eso no es la voluntad de Dios. Así que oremos por cambio en Rusia para que regrese
de esa libertad que hubo en los 90s cuando se deshizo la Unión Soviética. Hubo libertad, se plantaban iglesias. Ahora están totalmente restringidos, pero siguiendo trabajando. Disculpe, pero quería explicar eso un poco. Amén, amén. No, muy acertado y muchísimas gracias, porque yo sé que hay mucho de nuestro pueblo que únicamente ve las cosas, pero hay un trasfondo que no entiende y que no conoce. Yo sé que nos tomaría horas, ¿verdad? Nos tomaría horas el nosotros pues tratar detalles de toda esta situación, pero sí, algo podemos también llevarnos es que parte de esa última cosecha la vamos a tener en Europa. Parte de esa última y gran cosecha de almas la vamos a tener en Asia, la vamos a tener en todos los continentes. Así es que tenemos que entender que la mano de Dios se está moviendo. Tenemos que entender que Dios no es sordo, que Dios no es ciego, que Dios está activo en medio de los acontecimientos mundiales. Yo quisiera que vamos a terminar, quisiera darle oportunidad el pastor Freddy para que nos dé unas palabras y para que ore, por favor, para que ore, pastor, por los gobernantes, por los gobiernos. Luego la profeta Nancy, que también nos dé unas palabras y que ore por la iglesia, que ore por el discernimiento, que ore para que haya revelación y para que llegue este avivamiento, y culminar con el evangelista Walter para que él ore entonces por nuestros hermanos en Ucrania, para que él ore por la paz, para que ore por toda esta situación. Pastor Freddy. Sí, pastora, definitivamente estamos en tiempos de guerra y rumores de guerra, pero creo, como dice la Escritura, que no es el fin. Ese es el principio de dolores. Y definitivamente Dios no desaprovecha nada. Y creo que el diablo es el idiota útil y quiere causar dolor, pero Dios convierte la maldición en bendición, el fracaso en victoria, la tristeza y el llanto lo convierte en gozo. Yo crecí, y déjeme hacer esa pequeña reseña. Aquí en Colombia llevamos más de 50 años en guerra de guerrillas contra el Estado, de paramilitares, delincuencia organizada. Yo crecí en un pueblo donde tuve que soportar bombardeos constantes, donde habían ataques guerrilleros muy fuertes, donde teníamos que meternos debajo de las camas, porque las balas la escuchábamos encima de nosotros. Por lo tanto, esos procesos tan difíciles, porque crecí en una zona influenciada por toda la doctrina marxista-leninista. De hecho, fui influenciado fuertemente porque crecí en áreas donde quien gobernaba e influenciaba fuertemente era la guerrilla con principios marxistas-leninistas, y eso afectó mucho, pero definitivamente Dios no desaprovecha nada. Y creo que la crisis que ha tenido nuestro país de secuestros, de muerte, de extorsión, esto ha traído un despertar muy importante. Miles y miles han corrido a los pies de Jesús. Miles y miles han llegado por causa de la crisis, porque después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirma, nos fortalece, nos establece, y por lo tanto creemos que Dios siempre tiene el control. Quizá a veces levantamos oraciones, Señor, toma el control, y Él nos va a decir, yo nunca he perdido el control. Yo tengo el control de las naciones y cumplo mi propósito. Creemos que tenemos que orar para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se establezca en medio de las naciones, de los pueblos y de nuestras vidas. Yo creo en la grandeza, en el poderío de nuestro Dios. Creo que este planeta es una gota de agua delante de nuestro Dios, y Él nunca ha perdido el control. Debemos orar para que su propósito, su plan, su diseño y el destino que Él ha trazado para nosotros se establezca. Así que voy a levantar una corta oración. Yo sé, como lo dice el apóstol Wendy, ese es un tema profundo, es un tema que necesitaríamos mucho tiempo para hablar, pero tenemos que tratar de concretar las cosas. Pero quiero levantar esta oración, y creemos que el poder del acuerdo, hay poder en el acuerdo. Creemos que la iglesia tiene una posición de autoridad, y tenemos que orar conociendo nuestra posición, que estamos sentados en lugares celestiales sobre principados y potestades, y creemos que definitivamente la iglesia
es el bloqueo que hay en el planeta para los planes diabólicos y para que y especialmente la que está alineada con la voluntad de Dios. La cabeza está en el cielo, pero el cuerpo está en la tierra, y el cuerpo juega un papel trascendente e importante, más que gobernantes, más que los estados. La iglesia puede cambiar el rumbo de la historia y puede cambiar las circunstancias y puede mover la mano del Dios que muda los tiempos, que pone reyes y quita reyes. Así que, Padre, de manera especial oramos por todas las naciones, Señor, y especialmente por los que están en eminencia. Tú nos llamas a eso, Señor, que oremos, Señor, para que ellos no sean influenciados por las potestades que salen del infierno, sino que sus mentes, sus corazones y sus voluntades, Señor, se alineen con tu propósito, Señor, se alineen con lo profético, Señor, se alineen, Dios mío, Padre, con tu voluntad. Padre, clamamos, Dios mío, para que te muevas de manera sobrenatural. En Colombia hay mucho temor, Señor, en estos tiempos próximos a unas elecciones presidenciales, Dios mío, porque está a punto de posicionarse un hombre, muchos lo creen, que se mueve dentro con toda la ideología de izquierda, con toda la ideología progresista, que son anti Dios y que son anticristianos, Señor, pero oramos, Dios mío, para que tu voluntad se establezca. Tú pones reyes y quitas reyes, Señor, y clamamos, amado Señor, dirección a los gobernantes. Oramos por el señor Putin, por cada gobernante, por los que están aún en la OTAN, Señor, por los que están en posiciones de gobierno, Dios mío, en posiciones de autoridad, Señor, que ellos, Señor, sean guiados por tu Espíritu, Señor, que se alineen a tu propósito y a tu voluntad. Hoy clamamos por eso y hoy lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, apóstol Wendy y amén. Amados. Amén, amén. Gracias, pastor, profeta Nancy. Amén, amén. Estamos en un momento que necesitamos interceder y no es en balde la oración. La oración mueve la mano del Señor de tal manera que yo ya estoy viendo por la fe un ejército de ángeles batallando en zona de combate. Y eso lo siento en mi espíritu. No es casual los milagros que están sucediendo, porque aunque el enemigo se levante como torrente de río, el Espíritu de Jehová clava bandera allí en ese lugar, y donde la bandera del cielo empieza a ondear, hay libertad, hay una conmoción en los aires, y en el nombre de Jesús ahora nos volvemos en contra de todo espíritu de muerte, de todo espíritu de destrucción que ha sido soltado sobre Ucrania. Papá, no estamos jugando ningún partido político, lo que estamos haciendo es entender los tiempos. Señor, clamo ahora que la venda de los ojos caiga de tus hijos, que la venda de los ojos caiga de las congregaciones que creen que en esto hay política partidaria, derecha o izquierda. Me vuelvo contra los espíritus de mentira que están sobre las mentes en el nombre de Jesús, y llamo a los espíritus a interceder, llamo a los espíritus a entender que ya no hay más tiempo, que este es el tiempo del cumplimiento de todos los tiempos, de todas las señales. Sabemos que todavía no viene el arrebatamiento, pero también sabemos que esta dispersión de aquellos que estaban en Ucrania es para que el evangelio corra y sea glorificado. No es casualidad que los judíos se están volviendo a Israel. Oh papá, estás cumpliendo con todo lo que dijiste, que llamarías de los 4 puntos cardinales de la tierra a tus hijos, a la nación, a tus hijos, allí a tu tierra, a tu pueblo, papá. Bendito sea tu nombre. Y ahora clamamos, Señor, por un despertar en tu pueblo, en la iglesia, ese avivamiento profetizado, esa palabra de Joel, oh Señor, se manifieste en cada nación. Arda el fuego de tu Espíritu Santo, sean conmovidas las naciones, bramaron las naciones, dice tu palabra, cayeron los reinos, y eso es lo que estamos viendo. Oh Padre del cielo,
también te pedimos que el evangelio corra para que el número de los escogidos sea completado. Y nosotros sabemos, Señor, que todavía faltan muchos que no han conocido. Y esta guerra, Señor, una guerra injusta a toda vista, una guerra, Señor, en donde hay más locura que razón. Nosotros sabemos que le estás utilizando, oh papá, de la manera que hiciste cuando levantabas reyes que iban en contra de Israel. Oh papá, de esa misma manera estás utilizando esto. Tú eres el que pone reyes, el que saca reyes, pero por sobre todas las cosas, el que permites aún estas dispersiones para que tu nombre sea glorificado. Señor, sabemos que se está armando una tormenta perfecta. Sabemos, Señor, que empezaron a moverse cosas espirituales. Por eso me vuelvo contra el mismo infierno que está queriendo destruir lo que tú has llamado santo. Señor, y aunque sabemos que la tierra será quebrantada, dice tu palabra que aún, Señor, estará temblando como un borracho, como un ebrio, y que vendrá el día en que Jehová castigará el ejército de los cielos a lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Pero yo declaro esta palabra ahora, aún no es tiempo. Cuando vean estas señales, dijo Jesús, hiergan la cabeza, levántenla porque la redención está cerca. Está cerca no significa que ya es, está cerca significa que la iglesia del Señor se levanta como baluarte y estandarte de la verdad, clamando, pero también anunciando que esto es lo que ya Jesús lo habló, lo que vendría. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de los tiempos y estamos en un momento histórico dentro del libro de los hechos que todavía no se terminó de escribir. Este es el tiempo en que el Señor dijo que todas las cosas comenzarían a acomodarse porque la venida del Señor está cerca. Guarda tu iglesia. Oh papá, tú dijiste cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Señor, sacude a cada uno de aquellos que duermen, sacude a cada uno de aquellos que se han parado a favor de aquellos que están atacando. Oh Señor, quebranta los espíritus para que puedan entender, Señor, que esto ya está profetizado y esto se está cumpliendo. Y por eso mi alma te alaba, porque ni una sola palabra de tu boca ha sido mentira, Señor, sino que la cumplís de una manera poderosa. Oh papá, extiendo mis brazos y llamo a salvación. Oh papá, extiendo mis brazos y con cuerdas de amor, tus cuerdas de amor, atraigo a aquellos que están lejos, atraigo a aquellos que se han enfriado, atraigo a aquellos que te han negado, atraigo a aquellos que se llaman ateos y en el nombre de Jesús me vuelvo en contra de todos esos espíritus que están trastornando la mente, Señor. Oh papá, para no permitirles ver tu luz alumbrando. Y bendigo a cada pastor, a cada siervo, a cada líder y a cada hermano que se anima, Señor, aún en medio de esta situación, a seguir creyendo y diciendo que tú vives y reinas para siempre y que eres el soberano sobre las naciones. Gracias, papá, en el bendito nombre de Jesús declaramos, Señor, que ya está hecho aquello que tú dijiste. La palabra que ha salido de tu boca no volverá vacía, sino que causará el efecto por el cual fue enviado. La gloria sea para Dios. Pastora Wendy. Amén, aleluya. Amén. Gracias, gracias, profeta Nancy, evangelista Walter, ora por favor, ora por nuestros hermanos en Ucrania, los que están todavía allá, los que están saliendo, por la paz y por esta situación en general. Amén. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, te pido que fortalecieras a cada uno de tus siervos que ha quedado en Ucrania, los que están moviéndose por diferentes partes de Ucrania, ayudando a los refugiados, alimentando a los desahuciados. Y en este momento hablamos
paz, hablamos amor. Señor, llena sus corazones con tu poder, con tu amor, y da unidad a tu cuerpo en esta hora difícil. Señor, protégelos cuando salen a hacer sus trabajos, cuando salen a buscar ovejas, cuando salen a ayudar a los refugiados. Señor, protégelos. Señor, mantén esa protección invisible que tú les has dado y continúa dándoles cuando están manejando por las calles, cuando están salvando refugiados, cuando están llevando alimentos, cuando están ministrando, porque algunos siguen reuniéndose en sótanos, en lugares oscuros, alabándote, orando a ti, alabándote. Y Señor, pedimos que los fortalecieras en esta hora. Señor, protege a tu pueblo, protege a la nación, causa que los cohetes no funcionen, que no se exploten, que las bombas no se exploten, que caen. Señor, haz lo que tienes que hacer, tapa los ojos de aquellos que quieren destruir a esta nación, confúndelos, Señor, mándalos por otros lados, haz lo que necesitas hacer, así como habías levantado esa tormenta sobre el Mar Negro, preveniendo un ataque sobre la ciudad de Odessa. Señor, haz cosas semejantes, tú sabes cómo hacerlo, y Señor, pedimos que tú toques el corazón del presidente Putin. Señor, cambia su corazón o quítalo y pon otra persona en su lugar. Señor, detén esta guerra. Señor, en este momento te lo pedimos, y Señor, pedimos que tu mano fuera manifiesta, porque este pueblo se siente alienado, se siente desahuciado, pero Señor, que ellos sepan que tú estás con ellos, porque ellos saben que no hay esperanza en las naciones, no hay esperanza en el hombre. Sin embargo, ellos saben que hay esperanza en ti. Y el propio presidente ha pedido a todas las iglesias que por favor oren. Aún ha marcado horarios cuando todos están orando. Y Señor, yo sé que nuestros hermanos casi día y noche están orando allí. Y Señor, sabemos que tú oyes estas oraciones, has oído estas oraciones, y sabemos que contestas a la oración y estás contestando. Gracias, Señor, por los testimonios que vamos a oír de milagros, de maravillas, de conversiones. Señor, que tengan experiencias como Saulo cuando iba a destruir a los creyentes, que tengan un enfrentamiento con la persona de Jesucristo. Señor, salva a estos soldados rusos, algunos jovencitos, no sabiendo aún a qué fueron enviados. Señor, tócalos, sálvalos, ayuda y salva a los soldados ucranianos que también no han querido esta guerra. Señor, protégelos. Ellos saben que ellos no tienen las armas, no tienen la potestad humana para combatir contra un ejército mucho mayor. Sin embargo, ellos están viendo tu mano poderosa. Protégelos, protege al presidente de Ucrania que ha procurado de matar ya varias veces. Señor, él es uno de tu pueblo escogido, del pueblo judío. Señor, sálvalo. Si todavía no ha entregado su vida a Cristo, Señor, sálvalo, te pedimos. Y Señor, por todos los líderes en todas las naciones que están tomando decisiones concerniente a esta guerra, concerniente a esta situación, Señor, que fueran influenciados por el Espíritu Santo y no por espíritus demonios, en el nombre de Jesucristo. Así, Señor, atamos a todas las fuerzas del enemigo, las fuerzas territoriales que no quieren soltar, que no quieren dejar esta zona, y les mandamos que salgan fuera en el nombre de Jesucristo, y elevamos el nombre de Jesús sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre Bielorrusia, sobre Polonia, sobre Rumania, sobre Moldova y toda la región, y declaramos que Jesús es Señor sobre el mundo y sobre esta región, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí conectados en este tiempo. Esto es únicamente, escúchenme bien, un momento en donde estamos todos unidos clamando, pero a partir de este momento usted tiene que entender que esto es parte de su responsabilidad, seguir orando, orar sin desmayar, seguir clamando, seguir intercediendo, seguir presentando. Me conmoví al recordar estos soldados rusos y cuando lo mencionaba en su oración el evangelista, escuchaba en las noticias el presidente Zelensky hablando de que ellos andan, el ejército ruso, con cámaras de cremación, porque los soldados que están muriendo, los soldados rusos están dando un número, ¿verdad?, menor, que no es real. Y cuántas madres no van a volver a ver a sus hijos, pero tampoco van a poder enterrarlos, porque literalmente andan con cámaras de cremación, creo que en español así es que se dice, cremation chambers, para que los soldados que mueren, en lugar, ¿verdad?, de retornarlos a Rusia a ser enterrados ahí, pues lo queman. Entonces hay que orar, hay que interceder. Son todos seres humanos y muchos de ellos, acá ustedes saben que los reclutan desde muy jovencitos y así lo hacen en las diferentes naciones y en los ejércitos. Así es que es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Pastor Freddy, muchísimas gracias. Evangelista Walter, muchísimas gracias. Profeta Nancy, que sé que tuvo que salir recientemente, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a usted que ha estado ahí conectado. Vamos a seguir orando que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios sea hecha en nuestras vidas, porque comenzamos con nuestra Jerusalén, sea hecha en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, ahí en tu nación y en las naciones de la tierra. Establecemos el gobierno, establecemos el señorío de Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Establecemos su gobierno en las naciones, Así es que, pastores, muchísimas gracias. Gracias a las pastoras de Mujeres del Reino que sé que han estado conectadas desde las diferentes naciones. Te esperamos nuevamente el lunes en el mover de la hora novena desde la nación de Perú, 3 de la tarde, hora de Nueva York, 3 de la tarde, hora de Perú. Pastor Esther, acompáñanos también para estos minutos de despedida. Y sí, ahora sí quisiéramos, ¿verdad?, saber desde todas las naciones en donde han estado conectados en este tiempo. Muchísimas gracias, Pastora Wendy. Realmente ha sido maravilloso este tiempo tan revelador y he seguido el pulso de la audiencia y justamente eso era lo que se palpaba, de que se les han abierto los ojos, han entendido y ahora podemos realmente seguir intercediendo. Lo estábamos haciendo, podemos seguir intercediendo, pero con conocimiento y con la revelación. Así que muchísimas gracias por este tiempo maravilloso. Les comento desde dónde se han conectado: desde Argentina, Buenos Aires, Caleta Olivia en la Patagonia, Córdoba, Arrecifes y Pergamino y Ramallo en la provincia de Buenos Aires, desde Bolivia de Santa Cruz, desde Canadá de Hamilton y Pickering, desde Chile de Santiago de Chile, la comuna Peñalolén, desde Colombia, Cali, Montería, Barranquilla, desde Ecuador de Quito, Guayaquil, Babahoyo, desde El Salvador de San Miguel y Santa Ana, desde Honduras de Valle de Los Ángeles, desde México de Puebla, Monterrey, Nuevo León, Cuautitlán Izcalli, Tlaxcala, Huejotzingo, Puebla, desde Panamá de Las Cumbres, Natá de los Caballeros y Ciudad de Panamá, desde Perú, de Lima y Trujillo, desde República Dominicana, de Nagua, Las Terrenas de Samaná, San Juan de la Maguana, Villa Altagracia, Fernández Oriental, desde Venezuela, de Caracas, Falcón, Valencia, Aragua, desde los Estados Unidos, del estado de Florida, de Miami, desde New York, Long Island, Elmont, Brentwood,
desde el estado de California, desde el estado de New Jersey, la ciudad de Elizabeth. Así que le damos gracias a Dios a la audiencia por haberse mantenido alerta y atentos a todo lo que se estaba haciendo. Muchísimas gracias a los exponentes, porque cada uno ha traído luz y revelación. Gracias al pastor Freddy desde Cali, Colombia, gracias a la profeta Nancy desde Buenos Aires, Argentina, al evangelista Walter Cigarich, que tengo el honor de conocerlo desde hace muchos años, así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad en que él pudo exponer también. Y pastora Wendy, apóstol Wendy, el lunes comenzamos desde Perú. Ahora sí, seguimos intercediendo, pero con esa revelación y ese conocimiento, nuestra intercesión va a ser muy efectiva. Apóstol Wendy. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a todos ustedes. Y ya saben, lunes 3 de la tarde, hora Nueva York, hora de Perú. Nos vemos nuevamente, el mover de la hora novena. Los milagros siguen. Dios sigue teniendo el mismo poder. Dios sigue siendo el mismo. Y la manera de nosotros mover la mano de Dios sigue siendo la misma, a través de la oración y el poder del acuerdo. Te bendecimos. Un abrazo.